Ok. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es un placer estar ahí presentando el modelo integral de atención y salud acá. Además, quiero decir que no es la primera vez que se presenta. La verdad, yo creo que estaba contando, que creo que es la séptima vez que vengo a la Facultad de Salud Pública a hablar de atención primaria y el modelo de atención. Pero ya es muy satisfactorio venir a hablar con unos hechos muy concretos, muy puntuales, muy específicos, como es la política de atención integral de salud. Yo quisiera, voy a hacer mi presentación en tres partes. La primera parte fundamentalmente se relaciona con los antecedentes y la justificación de la política. La segunda tiene que ver esencialmente con el encuadre legal y jurídico de la propia política, y la última parte, la explicación específicamente del modelo de atención integral en salud. Yo iniciaría diciendo y planteando en esta primera parte lo que hasta donde hemos llegado con la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993 se planteó con una visión de seguridad social, fundamentalmente una ley de seguridad social con su aplicación en salud. Como ley de seguridad social, su fundamento esencial en cuanto al operativo y su acción operativa estaba circunscrita esencialmente a abordar las contingencias de la población en términos de lo que gastaba en salud, el gasto que tenía en salud la población colombiana. Y la Ley 100 ha mostrado indudablemente avances que quiero relevar y quiero como constancia. Se aumentó la cobertura de aseguramiento en salud 6.2 veces. Si ustedes miran el estudio sectorial de salud que se hizo en 1990, que dirigió el doctor Francisco Yepes, la cobertura del sistema de seguridad social en salud en el año 1989 era del 15.7%. 15.7% de los colombianos tenía una garantía de que iba a tener un seguro en salud. Ese 15% de la población correspondía esencialmente a los trabajadores del sector formal de la economía, de los cuales seguramente el 70% eran hombres. No cubría a las mujeres, a las cónyuges de esos trabajadores, no cubría a la familia, sino cubría a las mujeres durante el periodo de maternidad, no cubría a la familia, sino a los hijos en el primer año de vida, y después entraban en un modelo de absoluta desprotección. Había una inequidad absoluta entre lo que era la cobertura en el área urbana y en el área rural, con una carga absolutamente relevante sobre la población rural. En 2015, la cobertura que se ha logrado a través del sistema de aseguramiento social es del 98%. En 1995, el 45% del gasto en salud de los colombianos salía del bolsillo de la población. 45%. Aquí es la mitad del gasto en salud. En el año 2014, según un estudio de cuentas nacionales que ha venido haciendo desde hace muchos años Gilberto Barón, va en el 14%, es el segundo gasto de bolsillo, el segundo menor gasto de bolsillo en salud de entre todos los países de América, con excepción de Cuba. Además, se cerró la brecha de inequidad en el acceso hospitalario hasta lograr que la tasa de hospitalización en el quintil más pobre sea del 9.8%. 9.8% de la población más pobre de Colombia accede a servicios hospitalarios a lo largo de un año, y en el quintil más rico el 8.6%. Les quiero decir que según el mismo estudio sectorial de salud, 60% de los colombianos en 1990 decían que no tenían acceso a servicios médicos. 60%. En la biblioteca aquí de la facultad debe estar una copia de ese estudio, que obviamente es muy importante, dado que desafortunadamente no hubo una línea de base que permitiera medir la implantación del desarrollo de la ley a lo largo de los años. Todo esto se hace con $500 per cápita año. 500, según la evaluación, podemos estar en 600, pero no más allá de $600 per cápita es lo que tiene nuestra sociedad, nuestro presupuesto, nuestros recursos para garantizar la salud de la población colombiana. Sin embargo, es como
Esto como sistema de seguridad social, como desde la visión del sistema de salud, quiero decir que la visión de seguridad social es una que viene de una tradición bismarckiana de Beveridge, una tradición que viene desde el modelo de Estado de Bienestar, la del sistema de salud, es mucho más ligada a las organizaciones sanitarias de salud. Si uno mira como sistema de salud, el sistema de salud colombiano de alguna manera permitió que aumentara el 7,2% la carga de enfermedades de 2005 y 2010. Nosotros tenemos en Colombia una carga de enfermedad que es prácticamente el 83% está debida a enfermedad crónica, el 9% a enfermedad transmisible y un 9% aproximadamente a lesiones. De esa carga de enfermedad, el 20% es carga de enfermedad por enfermedad cardiovascular, el 13% está relacionada con problemas de salud mental y el 8% está ligada al cáncer. Casi más del 40% de la carga total de enfermedad en Colombia está relacionada con enfermedades crónicas, enfermedades de larga duración, que obviamente tienen necesariamente un impacto sobre los servicios de salud y sobre el propio sistema. Esa tasa de acceso a la hospitalización que vemos tan positiva desde el punto de vista del acceso, tiene un componente que es negativo y que es muy preocupante, que es que esa tasa, por ejemplo, sea el doble de la tasa de Brasil o México. En Brasil la tasa de hospitalización es del 4,5%, en Colombia es del 9%. Eso ya nos da una indicación de un sistema fundamentalmente que ese modelo, ese esquema de seguridad social y ese énfasis que hemos tenido en la seguridad social nos ha llevado evidentemente a un modelo evidentemente determinado por la enfermedad, no por la salud, y evidentemente determinado hacia un modelo prestacionalista donde las prestaciones son lo central, son lo fundamental, y no es lo fundamental la integralidad y la atención ni las ganancias en salud que deben ser el centro del núcleo de cualquier sistema de salud. Eso se refleja, por ejemplo, en que la tasa de cesáreas en Colombia sea 4 veces la tasa de cesáreas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Colombia tiene una tasa de cesáreas del 46% promedio nacional, pero tenemos ciudades del país donde la tasa de cesáreas, como Cartagena, es del 76%, ciudades como Barranquilla, donde la tasa de cesáreas es del 92%, y podemos decir casi con total seguridad que Colombia en cesáreas, por ejemplo, es el segundo país del continente americano en la tasa de cesáreas después de Brasil. Consumimos 91 días para confirmar el diagnóstico de cáncer de mama, mientras la recomendación desde las propias guías de práctica clínica son 30 días desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Es decir, un modelo esencialmente hospitalocéntrico, esencialmente prestacionalista, donde la prestación es lo más relevante, y un modelo donde fundamentalmente las acciones que se hacen tienen un tremendo fraccionamiento en la atención, en el cual hace que los tiempos de espera para llegar a los servicios de salud sean evidentemente prolongados. Sin embargo, esa visión de un promedio nacional tiene unas características y unas connotaciones territoriales diferenciales muy importantes. Mientras nosotros hablamos de esa carga de enfermedad dominantemente post-transicional, post-transición epidemiológica hacia la enfermedad crónica, en el resto del país o en el país no ve evidentemente, gracias, situaciones diferenciales muy importantes. Miren ustedes cómo la parte más estructurada demográficamente del país, más post-transicional, es la que soporta como primera causa la enfermedad crónica, pero ya hay otras regiones del país, Piedemonte, Llanero, sur del país, incluso Antioquia, donde las lesiones son tienen la primera causa en la carga de enfermedad. Esta zona de Orinoquía y Amazonía, donde las enfermedades transmisibles todavía son la primera causa, y la costa caribe y todo el Andén Pacífico, la enfermedad perinatal y la desnutrición, las enfermedades de la desnutrición son todavía predominantes. Es decir, tenemos un país que
yo me pregunto si tiene realmente un modelo de atención, porque yo hoy podría decir, pensar que no tenemos un modelo de atención, si no tenemos tantos modelos de atención como EPS, EIPS que tenemos en Colombia, y evidentemente un modelo, un esquema que no tiene una adaptación a las características de los diferentes territorios y las diferentes poblaciones que viven en esos territorios. Y eso se ejemplifica por situaciones como, por ejemplo, el modelo de atención institucional hospitalario que llevado a Guainía, llevado a La Guajira, llevado a Chocó, tiene evidentes fallas en su capacidad de respuesta frente a las necesidades de las poblaciones que están ubicadas en esos territorios. Y evidentemente tampoco un único modelo sin adaptación podría aplicarse de la misma manera en el Guainía, donde el modelo de atención debe ser evidentemente fluvial. Guainía quiere decir tierra entre ríos, donde los ríos son los que determinan la movilidad y la vida económica, social y personal y familiar de la gente, a una zona como La Guajira, donde las condiciones culturales implican un modelo más de características extramural, un modelo de características cercana a la comunidad y de transporte, donde esto evidentemente debe ser el centro de esa atención. Esto nos lleva a la necesidad también de mirar modelos de atención de salud urbana, donde las características obviamente deben ser concentradas principalmente en los riesgos que tienen esas comunidades en las grandes ciudades del país. Eso se ejemplifica muy fácilmente en esta gráfica. Tasa de mortalidad materna en Colombia, 55.35%. Es una tasa de mortalidad que ha venido bajando de manera relevante, que va a estar seguramente, cuando se termine de evaluar el año 2015, o estar en la meta del milenio o muy cerca de la meta del milenio, pero esa tasa diferencial tiene, por ejemplo en La Guajira, es 6 veces la tasa promedio nacional de mortalidad materna. Y La Guajira no es el departamento con la mayor tasa de mortalidad materna. La mayor tasa de mortalidad materna en este año estuvo en el departamento de Bichada. Estas son, digamos, muy a grosso modo, y en esta presentación breve, algunas de las características de la demanda o de la situación de necesidad de la población ligada a los territorios. Por el lado de la oferta, uno ve evidentemente cómo ese modelo, evidentemente hospitalocéntrico, ese modelo prestacionalista, se refleja en la oferta de salud, la saturación de la oferta de salud. Para entidades públicas es posible ver cómo los servicios de alta complejidad prácticamente están saturados por encima del 90% en tasa de ocupación, mientras hay una evidente subutilización de los servicios de primer nivel. Servicios de atención básica muestran una evidente baja utilización, cerca del 63% de la capacidad instalada de primer nivel no se utiliza, y eso se refleja evidentemente en las muy bajas tasas de acceso a servicios de naturaleza preventivo que tiene la población colombiana. Según la encuesta de calidad de vida, solamente el 60% de la población colombiana pudo asistir una vez a lo largo del año a una consulta de naturaleza promocional y preventiva en salud. Es decir, ustedes ven el desbalance tan absolutamente absurdo que hay entre un modelo donde el 10% de la población prácticamente asiste a servicios hospitalarios y solamente uno de 60% de la población puede ir a servicios preventivos. Evidentemente es un modelo donde la población viene acumulando riesgos, viene acumulando carga en salud por la carencia de una estrategia de naturaleza preventiva integral que evite que la población termine llegando a su resolución en el entorno evidentemente hospitalario, como sucede en el país. Eso nos ha llevado fundamentalmente, y yo lo diría con toda tranquilidad, a un paradigma como núcleo central de análisis del sistema de salud. Llevamos 20 años diciendo que el paradigma fundamental para abordar el sistema de salud colombiano es el paradigma de la sostenibilidad, y que el problema central de los ministros de salud es ver cómo hace sostenible este sistema, cómo aborda los problemas de cartera de los hospitales, cómo aborda el problema de la OPC, la definición de la OPC, la definición del POS y el problema de financiamiento general del sistema.
Eso ha hecho que la acción de rectoría del sistema de salud no esté en el foco donde debe estar, que es esencialmente los problemas de salud pública de la población y cómo construir a partir del problema de salud pública una visión diferencial. ¿Qué ha hecho cambiar de manera sustancial esa visión y qué nos da, en primer lugar, como espacio para cambiar esa visión? La posibilidad que tuvimos desde el año 2013 de lanzar el Plan Decenal de Salud Pública, donde por primera vez, en una visión integrada desde toda la población colombiana, con más de 150.000 personas que tuvieron la oportunidad de opinar sobre los problemas reales de salud de las comunidades, pudieron en un trabajo integrado realizado desde el ámbito académico, formular esas prioridades a través de un plan decenal de salud pública que es el que sirve inicialmente de sustento para el montaje de la estructura de lo que promovemos como plan, como política de atención integral de salud y como modelo de atención integral de salud. Necesariamente tenemos desde esa visión de sostenibilidad una serie de problemas que es necesario abordar. El problema de la delimitación de los servicios de salud como una lista en la cual el Estado determina el qué, pero no determina el cómo. Determina a qué tiene derecho la población, pero no determina cómo se debe dar la atención en salud a la población colombiana. Es una consecuencia fundamental de ese paradigma. Segundo, un modelo de aseguramiento indemnizatorio, donde el asegurador evidentemente se conforma como un agente económico que tiene que de alguna manera buscar equilibrio. Eso ha tenido una progresión a lo largo del tiempo muy compleja. Probablemente en los primeros 10 años o 15 años del sistema de salud, del sistema de aseguramiento en Colombia, pudo generar unos excedentes que los llevaron a poder destinar recursos a la oferta, integración vertical y otras actividades. Esa realidad realmente ha cambiado de una manera sustancial. Hoy en día tenemos un sistema de aseguramiento absolutamente estresado con una capacidad de respuesta muy limitada frente a ese potencial tan grande de demanda, y ese potencial no, sino esa evidencia tan grande de demanda que tiene hoy en día la población colombiana. Población que ya tiene unos riesgos absolutamente determinados, que tiene una apropiación de un sistema de aseguramiento, que tiene una apropiación de un sistema, de un derecho que ya entienden como un derecho fundamental y exigen como un derecho fundamental con toda razón, pero adicionalmente que se transforma en una serie de conductas de servicios a las cuales respondemos de una manera indemnizatoria, donde el contrato y la transacción es lo importante, y para el ciudadano la prestación es lo central, que me den el servicio, que me den el medicamento, frente con un desbalance absolutamente evidente con lo que significan las acciones de salud pública, que es lo esencial y que debe garantizar todo un sistema de salud. Dentro de eso tenemos obviamente un esquema de mercados no regulados. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa visión de que el mercado es malo. Yo creo que los mercados existen en todos los sistemas de salud, probablemente con excepción de unos muy pocos países en el mundo. Los mercados existen, los mercados imponen normas. El mercado más crítico de todos los sistemas de salud es el mercado farmacéutico, y el mercado de dispositivos médicos representa de entrada cerca del 32% del total del impacto sobre el gasto en salud de cualquier sistema estructurado. Si los mercados existen. Segundo, en un esquema como el colombiano, donde la mayor parte de la prestación es eminentemente privada en la mediana y alta complejidad, en Colombia el 72% de la prestación de servicios de salud es fundamentalmente privada, está en manos privadas. Así se conserve la figura de fundación o no ánimo de lucro, evidentemente las conductas de los agentes que son dueños o que tienen que gerenciar hospitales, tanto públicos como privados, porque lo trasladamos a lo público, evidentemente esas decisiones están relacionadas con decisiones de naturaleza económica y decisiones de mercado. ¿Dónde me ubico? ¿Dónde vendo? ¿Cómo me ubico? ¿Cómo me integro? ¿Cómo no me integro dentro de esos mercados de salud? Pero el problema crítico de los mercados de salud en Colombia y en todos los sistemas de salud del mundo es cómo se deben regular esos mercados. Y ahí yo creo que el país ha tenido una falla
el sistema de salud, el sistema de seguridad social, colombiano, ha tenido una falla absolutamente evidente a lo largo de los años. Nosotros partimos de un paradigma absolutamente equivocado que está inmerso en la Ley 100 de 1993, que decía prácticamente que los mercados tenían capacidad de autorregularse, que los mercados tenían capacidad de modularse como si los bienes de salud fueran bienes esencialmente de consumo, cuando todos conocemos que los mercados de salud, a evidencia absoluta, concluyente, tienen grandes externalidades, tienen problemas de asimetrías de información muy relevantes y tienen fallos que evidentemente hacen que los sistemas deben tener una muy amplia regulación. Yo creo que haya habido una falla a lo largo de los pasados 15 o 20 años en los cuales el Estado no asumió, los gobiernos y los ministerios no asumieron esa rectoría, se hicieron simplemente a un lado y dejaron que los mercados funcionaran no solo en el aseguramiento, en la prestación, en la provisión de insumos, en todos los componentes del sistema de salud, incluso en la propia educación en salud. Porque aun cuando sea un tema lateral, evidentemente la educación en salud en Colombia está también fuertemente determinada por las condiciones de los agentes de mercado. Un modelo medicalizado centrado en el hospital, ya hemos hablado de eso, una estructura de optimización empresarial, un esquema de contratación selectiva que fue muy positivo en términos de permitir que hubiera una contención de los costos y de los precios en el sistema de salud, situación que fue absolutamente positiva, pero que ya está mostrando también un lado evidentemente negativo cuando esa misma contratación selectiva da la posibilidad a quien contrata de cambiar fácil y rápidamente en su red de servicios, y eso tiene un impacto evidentísimo sobre el acceso de la población a los servicios de salud. Finalmente, creo que ahí se manifiestan unos efectos muy importantes. Son agentes que acumulan riesgos. Los riesgos actuariales son muy relevantes en este momento en el aseguramiento en Colombia. Los riesgos de liquidez son muy evidentes en los prestadores, riesgos de mercado e incluso riesgo reputacional para todos los agentes del sistema. Y resultamos en un sistema donde los agentes buscan rentas, tratan contingencias, tienden a capturar el regulador y a tener sistemas de contratos incompletos donde finalmente no hay una estabilidad en las condiciones ni una decisión pública del Estado de dónde marco la direccionalidad de cómo debo abordar los temas de hoy y cómo quiero que funcione armónicamente un sistema. Efectos exógenos, acumulación de riesgo en salud, que ya la vemos en carga de enfermedad, una atención deficiente no integral que afecta muy particularmente a la población y un no agenciamiento efectivo en el cual la mayoría parte de los pacientes terminan gestionando su propia atención. Está el esquema de autorizaciones, de trabas, de conflicciones, en los cuales buscamos contener la demanda por la desarmonización de los incentivos entre los diferentes agentes, que terminamos con un asegurador que termina de manera muy relevante impactando sobre el asegurador, sobre el usuario, con esquemas de racionamiento que no son dados solamente por maldad del asegurador, sino son fundamentalmente consecuencia de un esquema de prestación en los cuales los incentivos también están absolutamente desordenados y donde definitivamente no hay un ministerio y un ente rector que haga la regulación efectiva de esa situación. ¿Cómo reorganizar el sistema? Entonces, aquí viene el tremendo paradigma, el tremendo problema de cómo abordar esto que hemos venido discutiendo en Colombia durante los pasados 10 o 12 años. Insatisfacción de mucha naturaleza y cómo vamos a iniciar el tema. Hay una vía que es evidentemente la vía legislativa, que es llegar al Congreso, al cambiar el sistema, darle vuelta a esto, inventarnos un nuevo sistema de salud y decir el nuevo sistema va a ser una nueva apuesta que como hace 25 años nos inventamos y vamos a inventarla nuevamente para cambiar este sistema. Hay mucha gente que está en esa visión. Yo les quiero decir que la experiencia actual del Ministerio de Salud, de este ministerio, es desde un punto de vista absolutamente concreto. Esa vía no es posible sin generar unas grandes pérdidas y unas grandes incongruencias dentro de esos nuevos que buscamos generar. Esta es la capacidad de los agentes que tenemos actualmente en el sistema, está en el nivel
de peso de la estructura privada, incluso el peso de la propia estructura pública en el agenciamiento de sus propios intereses, que es prácticamente difícil. Eso fue evidentemente demostrado en el trámite de la Ley Ordinaria de Salud. No nos pudimos poner de acuerdo sobre cuál era el sistema que queríamos, cada uno tenía unas diferentes visiones, y desde esas diferentes visiones planteábamos paradigmas completamente diferentes. Una visión muy centrada que surge muy frecuentemente es: cambiamos el sistema a un sistema único de organización pública. Esa visión, yo personalmente quiero decir, desde el punto de vista técnico, mucha gente aquí, incluso en un foro que estuvimos hace menos de un año, en el foro de salud pública de la universidad, que organizó aquí en la Universidad de Antioquia, nos dijeron: aquí la línea debe ser el modelo brasileño, modelo público. Yo tenía unas dudas importantes sobre un sistema que aparentemente es público, pero donde el 36% de la población tiene que pagar un seguro privado para poder tener un buen servicio de salud. 36% de los brasileños pagan un seguro privado. Y tengo grandes dudas desde la capacidad de un sistema, por ejemplo, como el sistema de Brasil, cuando uno analiza, por ejemplo, el comportamiento del sistema brasileño frente a la epidemia de Zika. ¿Cómo es posible que el sistema brasileño, que dicen que es la epítome de la cobertura universal y de la cobertura de un sistema público, no haya tenido la capacidad de identificar el problema de salud pública, de ser un modelo de vigilancia acorde con los requerimientos de una epidemia como la epidemia de Zika? Que les esté tocando en este momento prácticamente reconstruir toda la epidemia por la incapacidad del propio sistema de actuar en la visión de salud pública. Entonces, grandes dudas sobre cuál es esa visión de un modelo como el modelo brasileño, en el cual definitivamente uno ve grandísimos problemas, incapacidades y hoy incluso tremenda insatisfacción de la población de ese país frente a esa visión del sistema. Frente a eso, ¿qué nos queda? Nos queda la posibilidad, creemos mucho más coherente, de buscar una vía regulada a partir de acuerdos mínimos y una vía donde definamos una regla mínima de hacia dónde queremos ir para poder abordar la reorganización del sistema hacia una visión de mucha mejor calidad en la atención y en el servicio de salud. Nosotros creemos que la oportunidad nos la da esta posibilidad, la Ley Estatutaria de Salud. La Ley Estatutaria de Salud es una ley que define un contrato social entre la sociedad colombiana y el Estado, y donde centra el derecho a la salud como elemento central de esa visión. Esa es la lectura que el Ministerio hace de la Ley Estatutaria de la Salud, y creemos que es la que se discutió en el Congreso y la que todos abordamos en su momento hasta llegar a esa definición de la Ley Estatutaria de Salud. La Ley Estatutaria de Salud, si ustedes miran claramente donde se define el sistema de salud, determina determina y define por primera vez en 25 años el sistema de salud colombiano como el conjunto de procesos, procedimientos, instituciones, organizaciones y acciones que deben llevar y que se organizan para brindar la atención en salud a la población colombiana. Centra y equilibra el esquema de seguridad social y lo complementa con una visión del sistema de salud, pasando de la contingencia al paradigma de la atención integral. Si ustedes miran el artículo donde define atención integral a la Ley Estatutaria de Salud, clarísimamente dice que la atención integral debe incluir que el sujeto de acción del sistema de salud debe ser la atención integral y no la contingencia. Y que la atención integral en salud debe incluir desde la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación del paciente dentro de una integralidad de una visión general de riesgo. Es ese paradigma que nos permite plantear esa visión de atención integral en salud y que compensa situaciones muy complejas que enfrentamos en el sistema de salud y que voy a poner unos ejemplos muy simples. ¿Cómo es posible que el sistema de salud colombiano esté pagando en este momento 120.000 millones de pesos, de los cuales 80.000 a dos únicos operadores del sistema, 120.000 millones de pesos cada año en terapia SABA, que no conocemos, no sabemos, y hay mucha evidencia que muestra que son
no tienen una eficacia comprobada frente a los problemas que afrontan. Mientras nosotros gastamos 120.000 millones de pesos en prestaciones de terapia SABA, en el país no tenemos, en el sistema de salud pública no tenemos grandes dificultades para poder obtener 10.000 millones para abordar los problemas de nutrición de los niños de la hogar. Tal es el impacto de ese modelo prestacionalista donde las prioridades están definidas a partir de listados de beneficios que nos impiden tomar las decisiones desde la propia racionalidad de la salud pública, cuando el centro y el núcleo de las decisiones deben ser las decisiones de salud pública. Esa es la forma en que tenemos que, evidentemente, la posibilidad que nos da esta organización del sistema de salud que está planteada en el sistema sanitario y esa visión de una atención integral. Aquí está planteado entonces lo que queremos plantear como política, lo que está planteado como política de atención integral en salud. El primer elemento y el elemento central es que el ciudadano, el usuario, el paciente debe ser el centro del sistema. El centro del sistema no debe ser como norma hacia dónde debe apostar la construcción del sistema de salud a futuro, no deben ser los intereses de los diferentes agentes. Y por agentes me refiero a todos los agentes del sistema, agentes territoriales, EPS, IPS, profesionales de la salud. No deben ser los determinantes, proveedores de servicios de salud. El centro del desarrollo de una política de atención integral deben ser los requerimientos del ciudadano si queremos ser consecuentes con el desarrollo de un modelo integral de atención y con el desarrollo de ese derecho fundamental a la salud. Segundo elemento central. Todo debe estar determinado, debe estar consolidado desde el análisis de los determinantes sociales. Sujeto central del Plan Decenal de Salud Pública. Plan Decenal de Salud Pública que aborda desde los determinantes sociales hacia adentro y sistema de salud que se construye desde el ciudadano hacia afuera, con un conjunto de estrategias que son básicamente 4 estrategias. La primera y más relevante, obviamente, la atención primaria en salud, a la cual le hemos querido dar un enfoque de salud familiar. Traducir esa atención primaria operacionalmente, ya frente al ciudadano, en algo que pueda ser identificado como una atención, una salud familiar y comunitaria. Esto no es un invento colombiano. No nos lo estamos inventando. Esto es un modelo que se aplica en Canadá, en Noruega, en muchos países del mundo donde la atención está centrada en la salud familiar y comunitaria y donde las personas tienen un médico o un grupo de salud que en el primer nivel de atención, en el nivel básico de atención, son quienes lo vinculan al sistema y es un grupo o un profesional que tiene una cercanía con la persona y con la cual es posible desarrollar una cercanía y construir esa posibilidad de ciudadano de consolidar su derecho, construir y analizar sus riesgos de salud y actuar frente a la enfermedad. Eso frente al paradigma de un sistema anónimo donde las prestaciones de salud son lo central y donde fundamentalmente lo que se le quiere responder al ciudadano es que me dé tal medicamento, que me dé tal, pero no se le da la integralidad que realmente requiere esa construcción de un sistema de salud. Segundo tema y elemento central, la posibilidad, segunda estrategia, la diferenciación. Diferenciación territorial, donde al menos se plantea como plantea el artículo 75, desarrollo de la ley, desarrollo de la ley estatutaria, el artículo 65 de la ley. Nosotros no nos estamos inventando aquí un sistema que salta de la ley estatutaria hasta una resolución. Nosotros conscientemente está planteado el artículo 75 del Plan de Desarrollo 2014-2018, en el cual está ese enlace entre el componente estatutario de derecho con el componente operativo a través de una ley que en su artículo 65, el artículo 65 define los componentes de esta política que después, posteriormente, se concreta en sus elementos técnicos, evidentemente en una resolución. Un modelo diferenciado para zonas urbanas dispersas y rurales, y la tercera estrategia basada en el cuidado de las personas, tanto el autocuidado como el cuidado dado desde el sistema, donde estamos diciéndole a la población
que la respuesta en salud no es la atención de la enfermedad. El sujeto del sistema de salud no es la atención de la enfermedad. El sujeto del sistema de salud debe ser esencialmente el cuidado. Cuidado que fue elemento que además fue muy construido y consolidado en muchas discusiones en esta universidad, en esta facultad, donde muchos de los profesores que están hoy en día sentados tuvieron la oportunidad de regañarnos y decirnos que no era posible ver un modelo de atención si no partía fundamentalmente de ese cuidado de la salud. Y es allí donde en ese cuidado le estamos diciendo a la población, solamente, como dice la evidencia técnica, entre el 12 y el 14% de los problemas de salud pueden ser resueltos en el ámbito de los servicios de salud. El resto debe ser primero, consolidado en las adecuadas acciones y estilo de vida de las personas y en las acciones sobre los determinantes sociales. Acciones sobre determinantes sociales que la propia ley estatutaria, después de muy grandes discusiones que algunos de los actores se encuentran hoy en día sentados acá, plantearon y que al final la formulación de la ley estatutaria es absolutamente precisa. Muchos de ellos, la gran mayor parte de ellos, plantean intervenciones que deben hacerse desde otros sectores diferentes al sector salud y donde el sistema de salud, su obligación es analizar los determinantes y integrar dentro de las políticas de esos sectores las políticas de salud que hagan necesario el abordaje de esos determinantes sociales. Y el último elemento central es la integración entre la entidad territorial, la EPS y la IPS, con algo que ha fallado profundamente el sistema y es tener una territorialización de las intervenciones en salud. Tenemos un sistema de EPS, especialmente en el régimen contributivo, que se maneja en el orden nacional, que no atiende lo territorial, que no consulta las prioridades de los territorios, sino simplemente integra riesgos a nivel nacional y hace unidad, digamos, de riesgos a un nivel nacional, pero no responde a los riesgos diferenciales de los territorios y eso evidentemente hay que cambiarlo. Entes territoriales que están tremendamente fraccionados, 1.102 municipios donde tenemos una necesidad de rescatar ese nivel meso de los departamentos y distritos para tener suficiente capacidad para poder intervenir en acciones costo efectivas en salud pública. Y tercero, muy importante, un sistema de prestación que tiene unas perversiones también muy importantes. Primero, un sistema de prestación donde cada prestador actúa, cada IPS actúa como una IPS aislada no integrada en red, donde los incentivos están hacia buscar el equilibrio financiero de cada IPS y donde en la búsqueda de ese equilibrio financiero se pierde completamente la capacidad del manejo integral del paciente y del ciudadano, tanto en sus riesgos como en su enfermedad. De manera que otro elemento central es buscar esa integración de esos tres agentes fundamentales para poder construir un sistema de salud que realmente responda a esa integralidad que se requiere. ¿Cuáles son los componentes del MIA? Esos son los 10 componentes. 10 componentes en lo cual no voy a abundar demasiado, pero allí está un documento en el cual todos ustedes pueden buscar, pueden claramente profundizar y nos pueden hacer obviamente todas las críticas que ustedes consideren. La primera es la caracterización poblacional de acuerdo al Plan Decenal de Salud Pública. Ahí está el enganche que hacemos entre esas prioridades del Plan Decenal de Salud Pública con un modelo que ya en la atención en salud responde a esas prioridades. El Plan Decenal de Salud Pública obviamente tiene una amplitud muchísimo mayor que la respuesta del sistema y allí debe haber ese enganche del sistema de salud frente a las acciones del Plan Decenal de Salud Pública. Segundo, la definición de los cómo. ¿Cómo queremos que se atienda a la población? Implica que pasemos de los qué, de cuáles son los servicios a los que el ciudadano puede acceder, a una definición de cómo quiero que me atienda a la población. Un paciente diabético, ¿cómo debe ser atendido? ¿Cuáles son los resultados que esperamos específicamente en salud? ¿Cuáles son los riesgos que debe afrontarse desde la promoción, el tratamiento, la rehabilitación y todos los componentes del sistema? La implementación de la gestión integral del riesgo de salud que implica una transformación del asegurador, de ese articulador, de un modelo evidentemente con traslación selectiva, de un modelo evidentemente de incentivos fundamentalmente hacia la contratación, es un modelo que responda por la integralidad
de la atención. La delimitación territorial planteada, la definición de redes integrales de prestadores de servicios de salud, la definición del rol del asegurador como un modelo de habilitación técnica de habilitación territorial, donde el objetivo es recomponer la totalidad del aseguramiento, haciendo que el aseguramiento tenga unas condiciones territoriales determinadas desde el nivel nacional y desde el propio territorio. Nosotros no queremos tener seguir manteniendo 17 EPS en La Guajira para atender 250.000 personas. Eso no tiene ni siquiera sentido económico. Y no tiene sentido económico, pero no tiene absolutamente ningún sentido de salud pública desde lo prestacional. No es posible que sigamos a familia de ranchería en La Guajira, donde la población de una misma familia puede tener 5 o 6 EPS diferentes y donde no es posible hacer una acción de salud pública extramural, que es lo que es fundamental en La Guajira para abordar los problemas nutricionales, carenciales y demás, porque simplemente el niño que se está muriendo no puede ser atendido por la EPS que llega a atenderlo porque pertenece a otra EPS. Hay que definitivamente recomponer esa situación y en muchos casos llegar a definiciones como la que se hizo en el departamento de Guaymía en el modelo piloto, donde definimos que iba a existir una única red con un único asegurador y así en este momento está funcionando en el departamento de Guaymía. Una red integrada única con un solo asegurador que debe responder por unos riesgos que en un estudio técnico realizado por la Universidad de los Andes le define a ese asegurador cuáles son específicamente los resultados en salud que queremos obtener en esa población a lo largo de los próximos 5 años y en alguna manera modular el sistema de pago que tenemos sobre el asegurador sobre esos resultados en salud. Redefinición del esquema de incentivos. Ya se me acabó el tiempo, pero yo quiero apenas terminar esta diapositiva para decir, mire, sistema de incentivos, este es el elemento central. Este es un sistema donde los incentivos tienen tremendas dificultades, empezando desde el incentivo de pago entre EPS e IPS, un modelo donde en la alta complejidad se privilegian los incentivos hacia la inducción de la demanda. Modelo hospitalario de alta complejidad, donde el modelo de optimización de los hospitales para poder tener un equilibrio financiero se da fundamentalmente desde tener las urgencias absolutamente llenas para poder mantener lleno el hospital. Con casos tan aberrantes que voy a mencionar desde aquí de Medellín, pero se repite en todo Colombia. 50% de la demanda de las egresos hospitalarios, de los hospitales de alta complejidad de Medellín, como el San Vicente de Paul, no deberían estar hospitalizados en esa institución. 50%. 50% son pacientes que entraron como triage 3, 4 o 5, que son hospitalizados y a los cuales se les carga unos costos excesivos de servicio, porque ese es un modelo en el cual el nivel primario prácticamente perdió toda su capacidad y el paciente entra, pero los incentivos están organizados perversamente dentro del sistema. Mientras tenemos eso en Medellín, como lo decíamos ayer, en un evento que estuvimos con el alcalde en el lanzamiento de la red de urgencias de la reestructuración de la red de urgencias de Medellín, mientras eso pasa, hospitales absolutamente reventados, tenemos una subutilización del 47% de la capacidad instalada de hospitalización de Metrosalud en la ciudad. Entonces, llevamos 2 años con titulares del Colombiano diciendo crisis en las urgencias de Medellín. Mientras tanto, ustedes ven hospitales de Medellín, como el hospital de Pajarito que estuve ayer, donde prácticamente esa institución tiene una utilización absolutamente limitada, absolutamente baja, y con una incapacidad absoluta de actuar en red, cuando el hospital, por ejemplo, podría suplir mucho de la población que viene de Urabá y que incluso de la misma ciudad. Preguntas que uno se hace, como por ejemplo, ¿por qué se construye un hospital de esa naturaleza allí? Eso no es exclusión allí, es de todo Colombia. Las decisiones de construcción hospitalaria, de funcionamiento hospitalario, no se hacen con base en una visión integral del sistema de salud, sino con otro tipo de visiones, muchas veces impulsadas desde la propia comunidad. Todos queremos tener en cualquier sociedad del mundo un hospital de 3er nivel a 2 cuadras de nuestra casa. Todos lo queremos tener. Pero eso no es posible
no es absolutamente posible y eso implica, como todos lo sabemos, la construcción de sistemas de salud que tengan la capacidad de modular esa demanda y de definir modelos integrales de atención, y eso definitivamente no lo tenemos. No lo tenemos. Redefiniciones del esquema de incentivo con situaciones tan complejas como la siguiente. Nosotros tuvimos prácticamente en el año 2011 el sistema de salud quebrado por la demanda de medicamentos y los altos costos de medicamentos y servicios de salud. Absolutamente quebrado, el sistema estaba en situación de quiebra. Todavía no nos recuperamos de esa situación. Un incentivo de simplemente la industria farmacéutica a través de acciones de mercadeo en la que entramos todos los médicos, los profesionales de la salud, en un sistema irracional, sin unos límites razonables, definiciones razonables, simplemente formula, muchas veces sin unos criterios determinados, incluso por fuera de las guías de práctica clínica, y determinan que finalmente la atención en salud, el sistema prácticamente termina pagando unos sobrecostos absolutamente gigantes por un modelo de recobros absolutamente indefinidos. La semana pasada estuvo en Colombia el viceministro de Salud de Noruega. $6.000 de gasto per cápita. $6.000. Nosotros tenemos 600, a lo mucho. $6.000 que en Noruega. Yo le preguntamos allá al viceministro. Viceministro, ¿ustedes responden por todo? Cada medicamento que se formule en Noruega lo responden. Y me decía, no, porque eso significa la quiebra del sistema. Eso significa la quiebra del sistema. Nosotros llegamos bajo un principio de justicia social y un principio de equidad, balanceamos esos incentivos que tienen las sociedades, naturales de las sociedades, a tener el acceso a la medicina más, al medicamento más costoso, con nuestras propias prioridades de salud pública. Y si tenemos necesidad de intervenir en la Laponia, en una población que tiene riesgos especiales, esa decisión de inversión está 10 veces por encima de la decisión de invertir nacionalmente en un medicamento que sabemos que no va a prolongar la vida de la persona o que tiene efectos muy marginales sobre esa prolongación de la vida. Eso en Noruega, que es el país, Noruega junto con Suecia, son los países con el más desarrollado sistema de bienestar en el mundo. Esos dos países tienen el sistema de bienestar. ¿Y ellos cómo lo hacen? A través de una decisión técnica del propio Ministerio de Salud, avalada por una sociedad que claramente piensa con un sentido social y no con una visión puramente individualista de yo como paciente, qué es lo que necesito y qué es lo que yo quiero, y que a mí me den lo que yo necesito sin pensar en el contexto social. Ese es un problema muy complejo que tenemos en la sociedad colombiana, donde definitivamente las prioridades de la sociedad siempre tienen una muy clara supeditación sobre las prioridades de los individuos. Un individualismo absolutamente hacendado que reproducimos a través de nuestras instituciones, que muchas veces incluso reproducimos a través de los fallos judiciales, y con esto no quiero decir que yo soy enemigo de la tutela, porque yo no soy enemigo de la tutela es un elemento fundamental, pero claramente es evidente que existen abusos y que personas que definitivamente podrían aportar a los bienes sociales, a un bien social como es la salud de la población, no hacen aporte porque prima el principio del individualismo y el medicamento que yo requiero por encima de cualquier consideración social. Entonces, ahí están esos esquemas de incentivos que absolutamente son determinantes. Para terminar, 3 elementos, y lástima que no puedo hablar mucho de esto porque no me van a dejar, pero bueno, requerimientos de información, pero sí me da, quiero detenerme 2 minutos en el tema de recursos humanos. Si nosotros queremos tener un sistema de salud basado en la atención primaria que realmente responda, tenemos que tener recursos humanos formados bajo esa visión de atención primaria y básicamente centrados en la capacidad de respuesta a la población, a las necesidades de la población. Y ahí tenemos grandísimos resultados. Tenemos perfiles profesionales y muchos muy preocupantes, como el propio perfil del médico que está egresando en Colombia, que obviamente hay muchas diferencias entre universidades y otras, pero evidentemente tenemos limitaciones en la capacidad resolutiva de muchos profesionales de la salud. El mismo perfil de la enfermería,
requiere indudablemente ajustes. Llevamos un modelo de enfermería muy centrado en lo hospitalario, naturalmente impulsado y jalado por el sistema de salud, y necesitamos recuperar todo ese modelo comunitario de la formación de enfermería y la formación de salud. Necesitamos una serie de perfiles técnicos y tecnológicos que hagan posible ese sistema de salud para poder fortalecer realmente el modelo de atención. Y por último, necesitamos fortalecer la investigación y esencialmente la investigación en salud pública hacia los problemas de la población. Nosotros necesitamos que haya un sustento, una base de investigación, de conocimiento en epidemiología y salud pública que permita proyectar un sistema de salud con la integralidad que requerimos. Si ustedes me preguntan dónde hay esa capacidad de salud pública, me sobran los dedos de una mano para decir las ciudades, obviamente Medellín es una de ellas, para decir dónde realmente tenemos esa capacidad. Mientras tanto, por lo menos 38 departamentos y distritos del país no tienen la capacidad de investigación de los problemas locales, territoriales de salud pública, que son absolutamente centrales. Nosotros creemos que una política de salud es lo mínimo que debe responder para arrancar y abrir la puerta a la transformación del sistema. Si ustedes me dicen, y entramos en el debate banal, que si las EPS o si no debe haber EPS, yo les digo que yo no sé, que no es el interés fundamentalmente del Ministerio abordar ese tema. En este momento hay un articulador que se llama EPS. Si dentro de 10 años, si no habrá de las redes integrales de salud, pero ya está la resolución que vigente que desde la semana pasada de redes integrales de salud, si dentro de 10 años o 5 años tenemos redes integrales suficientemente robustecidas que tengan la capacidad de asumir poblaciones en entornos territoriales, probablemente podemos cambiar ese modelo de EPS que tenemos ahora hacia un modelo de redes que reciban población. Ahora no lo tenemos y ahora sería absolutamente irresponsable de un funcionario, de cualquier funcionario que tenga que tiene responsabilidades, como en nuestro caso, sobre la salud de los colombianos, de abordar un modelo donde desaparezcamos la articulación del sistema y abordemos un modelo que tiene que cualquier cosa que no responda con certidumbre frente a las necesidades de la población. Obviamente, esto implica, y lo quiero enfatizar, cambios muy sustanciales e importantes. Esto que estamos planteando aquí como política no es algo cosmético. Si ustedes miran el modelo de resolución, la resolución aprobada para redes integrales, hay cambios sustanciales. Ahí ponemos a la EPS a funcionar en el ámbito territorial. Si ustedes miran la resolución sobre rutas integrales de salud que va a salir este viernes, la van a ver el lunes, ustedes podrán ver que hay cambios sustanciales en el cómo se debe atender a la población y las obligaciones que ellos requerimos. Pero es solamente en esa visión de darle a este sistema un norte y decir hacia allá, no importa que me digan o nos digan dentro de 3 años cuando no estemos acá, no debe hacerse por acá, sino debe hacerse por allá, o debe buscarse en tal sentido, tal paso, tal elemento. Eso no es, nosotros no estamos vendiendo aquí de ninguna manera y tratamos de vender un instrumento forzado. Tratamos simplemente de decir, hay estos 10 elementos que consideramos sustanciales, cada uno de estos debe ser sujeto a la consulta pública que sea necesaria al debate público, pero la visión debe ser la de un sistema centrado en la comunidad, centrado en la ciudadanía, si queremos realmente recomponer este sistema de salud. Muchas gracias y perdónenme la